Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Amén. Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice el 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios Todopoderoso en esta hora. Pon tu palabra, Señor, para poder, papito lindo, explicar, Señor, a nuestros hermanos, Padre, y a mi misma persona, Señor, lo que tú nos quieres decir en esta hora. Padre, quiero suplicarte de lo más profundo de mi corazón que nos pongas oídos prestos, Señor, oídos atentos, oídos espirituales para poder entender lo que tú nos quieres decir, Padre. Asimismo reprendo, Señor, toda palabra que salga de mi boca que no sea para glorificar tu nombre, Señor. Te pido que tomes el control absoluto, Señor, en esta hora, papito lindo, de mis labios, de mi voz, de mis cuerdas vocales, Señor, y que sea usted manifestando su obra. Papito lindo, le bendecimos, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Estaba hablando con mi padre en esta semana. A mí me gusta hablar mucho con él. Yo me pongo a hablar, es como estemos hablando usted y yo. ¿Sabe? Lo veo que la mayoría tiene calor. Hagamos algo. Bueno, se viene para la 7 aquí más adelante. Aquí está más fresquito. Hágase para esta silla adelante. Aquí hágase menos calor porque entra aire de la ventana. Si usted quiere hacerse más adelante. Mi hermano Oscar, ¿y yo por qué está ocupando otra silla? Lo veo bien atrás. A mi hermana Chari también. ¿Qué pasó? Mire. Si usted quiere refrescarse un poquito, hágase más para adelante. Si no, pues ahí quédese en su asiento, aunque se sienta más cómodo. Como le decía, hablando con mi padre yo esta semana, le decía yo al Señor: Padre, muchas veces tus pruebas son muy duras. Muchas veces, le decía yo, somos sometidos a ciertas pruebas que sentimos de que nos van a matar. Pruebas que sentimos que nos dejan un desgaste físico como espiritual muy fuerte. Y el Señor nos hizo esperar para contestarme. Y me dice: ¿ya leíste mi Biblia? ¿Has leído mi palabra? Sí, Señor, ya la leí. La he leído en muchas ocasiones. No, pero ¿alguna vez la has leído detenidamente para entender todo lo que yo te quiero decir por medio de ella? Yo le dije al Señor: sinceramente, Padre, hasta hoy estoy leyendo tu palabra de una forma detenida. En teología se llama exégesis, ¿verdad, mi hermano? Entender cada palabra que sale del libro de Dios. Y me decía el Señor: si te vas a toda la Biblia, me decía, en la mayoría de la Biblia, y te vas a ver esos grandes hombres de la Biblia, la mayoría de ellos yo los hice pasar por tribulaciones muy fuertes y difíciles. Y a la mayoría, si te fijas, me dice, los hice llevar al desierto para que pasaran esas tribulaciones. Porque yo tenía que sacarlos de su zona de comodidad, de su zona de confort. Muy bien, Señor, le dije yo, sí entiendo. Y el Señor me ponía un título para esta hora, y yo lo tomé así para mí. Y el título que el Señor me ponía se llama: Tu desierto, tu campo de entrenamiento. Tu desierto, tu campo de entrenamiento. Mi desierto, mi campo de entrenamiento. Dígale al Señor: mi desierto, mi campo de entrenamiento. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos enlistamos en los caminos del Señor, y le digo nos enlistamos, ay pastor, parece que es el ejército. Pues déjeme decirle que usted se enlistó en los ejércitos de Jesucristo.
La palabra dice que nosotros somos el ejército del Dios viviente. Nosotros somos un ejército al servicio de Él. Y cuando usted y yo decidimos alistarnos en el ejército de Jesús, o sea que le aceptamos a Él en nuestro corazón, y como dice la palabra, y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos que Él se levantó de los muertos, somos salvos. Yo soy salvo. ¿Y usted, mi hermano? Amén. Amén. Entonces, cuando nos enlistamos en el ejército del Señor, significa que nosotros vamos a ser sometidos a diferentes pruebas y de diferentes tribulaciones. ¿Y por qué? Porque el Señor nos tiene que entrenar a usted y a mí antes de ir a la guerra, antes de ir a pelear la guerra. Tenemos que ser entrenados. ¿Sabe? El ejército terrenal, un ejército de cualquier país, cuando viene y recluta personas, cuando viene y recluta los nuevos reclutas, antes de mandarlo a la guerra, pasan un duro entrenamiento. ¿Sabe por qué? Porque si no van a morir a las primeras de cambio. Si usted y yo no estamos preparados, cuando vengan los ataques del enemigo, a las primeras de cambio vamos a salir corriendo. En la primerita vamos a decir, no, yo esto no lo aguanto, yo me voy. Entonces es necesario que el Señor lo mande a usted y a mí al campo de entrenamiento antes de pelear la buena batalla de la fe. El desierto es donde usted y yo podemos fortalecer nuestra fe. O dígame usted, y le voy a hacer la pregunta porque yo ya me la hice. Cuando estamos cómodos, cuando nuestra economía está estable, cuando no hay enfermedades, cuando todo está bien en nuestra vida de la mejor manera, ¿usted practica su fe? Muchas veces ni nos acordamos. Y lo hablo por mí. Muchas veces ni nos acordamos del que el que nos tiene con bien se llama Jesucristo. Y nuestra fe no está siendo entrenada, amados hermanos. La fe tenemos que entrenarla como ir al gimnasio, Tenemos que estar entrenando, tenemos que meterle entreno a la fe. Para que la fe se vaya fortaleciendo. Para que la fe vaya creciendo. Como le decía, los ejércitos terrenales son sometidos a duros entrenamientos. Y yo me iba a la palabra del Señor, y aquí dice que, dice en el 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Hacia dónde se fue Moisés? A Madián. ¿Y qué tuvo que pasar Moisés para llegar a Madián? El desierto. El desierto. Moisés fue tirado al desierto. Él se fue al desierto porque Moisés tuvo miedo que el faraón lo quería matar. Pero todo era bajo un plan perfecto de Dios. Todo era bajo un plan perfecto de Dios. Así que cuando usted y yo nos encontramos caminando en el desierto, no es porque Dios no nos ama. No es porque Dios ya nos abandonó o nos olvidó o nos dejó. No, es porque Dios nos está preparando para cuando tengamos las batallas contra el enemigo. Porque como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra huestes de maldad. Y esos no juegan, mis amados hermanos. Ellos no están bromeando. Ellos le van a tirar a matar. El enemigo le va a tirar a matar, mi amado hermano. Él no va a andar con jueguecitos. ¿Sabe algo que resuena en mi cabeza? Y yo le digo al Señor, gracias, Señor. Porque cuando yo le preguntaba a Dios en lo más duro del hospital, allá en El Salvador, yo le dije una vez, Señor, ¿y esto por qué? Y el Señor me dio la respuesta y me dice, hijo, esto no es mío, esto es de aquel que te quería cortar. ¿Usted cree que el diablo quería solamente jugar conmigo en ese momento? Me quería cortar. O sea, el diablo no va a estar jugando con usted ni conmigo. Entonces tenemos que estar bien entrenados para resistir al diablo. ¿A dónde fue Jesús antes de hacer pública su vida? ¿Dónde estuvo, Señor Jesús? En el desierto. ¿Se recuerda lo que dice la palabra? Estuvo en el desierto. Mi amado hermano, en el desierto son formados los grandes hombres de la Biblia. Hasta Jesucristo fue formado en el desierto. Ahora usted y yo, cuando estamos en el desierto, no tenemos por qué quejarnos. Al contrario, decirle, Señor, fortalece mi fe, fortalece mi vida, Padre, para salir de esto, Señor, y poderme enfrentar a lo que venga. Amén. Moisés tuvo que huir al desierto, pero huyó al desierto porque allí iba a ser entrenado y capacitado para todo lo que se venía. ¿Usted cree que a Moisés se le venía algo fácil, mi amado hermano? ¿Usted cree que Moisés, si hubiera estado allí metido en el palacio, porque Moisés dice la palabra que era un príncipe, cuando lo sacaron de Moisés, le dicen, de la canasta, del río, y lo llevaron al palacio, Moisés fue un príncipe de Egipto. Ese hombre tenía los mejores estudios, ese hombre era preparado.
Ese hombre estaba cómodamente en el palacio. ¿Qué necesidad iba a tener de poder ir y rescatar a su pueblo? ¿Usted cree que si Jesús se le hubiera presentado, o Dios mismo se le hubiera presentado a Moisés ahí en el palacio y le hubiera dicho: Moisés, tienes que liberar a mi pueblo? ¿Qué cree que le hubiera dicho Moisés? No, hombre, yo no. Si yo aquí estoy bien cómodo. Si aquí no me pasa nada. Si aquí ya le hablo a todos los soldados del rey y vienen a cuidarme. Por eso el Señor le toca sacarlo a usted y a mí de nuestra comodidad, de esa zona de confort, de esa zona donde nos sentimos seguros. Él nos saca de ahí para que vayamos a fortalecer nuestra fe como buenos soldados de Jesucristo. Yo no sé usted, pero yo estoy en el entrenamiento. ¿Y por qué, pastor? Porque yo estoy pasando por el desierto. Entonces yo me estoy entrenando ahorita, porque no sé qué lucha viene. Hemos ganado ya muchas, pero sé que vienen más luchas, vienen más batallas. Y usted no es la excepción, mi amado hermano. Y no lo quiero preocupar. Ah, no, y así qué chiste seguir a Jesús, si me voy a estar metiendo en problemas. Dice la palabra del Señor que seas como buen soldado de Jesucristo. Que sea como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabe? Todos esos grandes hombres de la Biblia fueron llevados al desierto para ser entrenados, para después cumplir una misión específica. Y ya le he hablado anteriormente que usted y yo tenemos una misión específica de parte de Dios. Yo siempre le he dicho que aquí, miren, estos pocos que estamos sentados, aquí hay pastores. Aquí hay pastores que han dejado sus ministerios, que tienen que volver a retomar sus ministerios. Aquí hay evangelistas. Aquí hay salmistas. Aquí está la futura generación de la iglesia. Ahora dígame, ¿por qué no ha tomado el valor de agarrar eso que el Señor le ha dado? Si usted es un salmista, ¿por qué no viene y dice: pastor, yo soy salmista, mire, yo quiero tocar la guitarra y yo voy a cantar las alabanzas? Son pocos los que se toman ese valor, pero porque ellos han sido cruzados por el desierto y en agradecimiento al Señor quieren servirle al Señor. Mire, cuando yo soy llevado al desierto, y créame que he vivido más en el desierto que en la ciudad. He vivido más en el desierto que en la ciudad. Pero yo le agradezco a mi Padre, porque mi fe es fortalecida. Porque cuando vienen los embates del enemigo, mi amado hermano, créame que cuando doblo mis rodillas, yo tengo respuesta del Dios viviente. Ahora le pregunto, ¿usted está siendo entrenado el día de hoy? ¿Se encuentra en el campo de entrenamiento el día de hoy, amado hermano? ¿O se encuentra en la comodidad de su hogar? En la comodidad de la iglesia, donde no le va a pasar nada. Aquel cristiano que no es probado, preocúpese. Ay, ¿por qué, pastor? Preocúpese. Porque entonces usted no está haciendo nada para el reino. ¿Y por qué? Porque ni el mismo diablo lo voltea a ver, porque usted no va a hacer nada que le vaya a afectar a él. El enemigo ataca a aquellos que son cruciales para el reino de los cielos. El enemigo va a atacar a aquel que va a desatar una revolución para Jesús aquí en la tierra y va a llevar almas a los pies de Cristo. A esos es que el enemigo viene y pone a prueba. A esos es que el enemigo tienta. A esos es que el enemigo provoca y les pone esas situaciones tan difíciles. ¿Por qué cree que se le presentó a Jesús en el desierto? Porque el diablo sabía que el Hijo de Dios iba a hacer una revolución, y esa revolución llega hasta el día de hoy, y somos nosotros que aceptamos a Jesús después de su muerte y de su resurrección. Mi amado hermano, no tema cuando se encuentre en el desierto. Piense que está siendo entrenado para ir a la lucha que usted va a desatar contra el enemigo. ¿Sabe? Muchos, y me pongo yo en ese lugar, queremos la unción de Elías. Queremos la unción de Moisés. Queremos la unción de aquel hombre Pablo, aquel hombre que predicaba la palabra.
Queremos la unción de Pedro que sanaba a los enfermos solo con su sombra. Pero no queremos pagar el precio que esos hombres han pagado para tener esa unción. No queremos ser llevados al desierto para ser entrenados, mis amados hermanos. Le motivo hoy que cuando esté pasando por el desierto, no decaiga, no desista, no desista. Miren el ejército terrenal, cuántos soldados, bueno, no podría llamarles soldados, cuántos hombres desertan del ejército, porque no aguantan esos duros entrenamientos. Esa prueba económica que usted está pasando el día de ahora, mi amado hermano, es una prueba de entrenamiento para ver si usted tiene fe, para esperar en Cristo Jesús, que es el proveedor. Amén. Gloria a Dios. Esa prueba de salud que usted y yo podamos estar pasando el día de hoy es para fortalecer nuestra fe, para que le creamos a Dios. Como el médico que a mí me dijo, ya no te puedo volver a operar, me dijo. Los límites están ya agotados. Yo no puedo hacer más por vos. Y yo me sonreí porque le dije, ahora entra Jesucristo. Ahora entra Jesucristo. Esa prueba familiar que usted está pasando el día de hoy es su campo de entrenamiento. ¿Y sabe para qué, mi amado hermano? ¿Sabe para qué? Para cuando usted sea lanzado a la guerra y llega alguien que ha pasado su misma situación, usted va a tener palabra para esa persona. Usted va a tener cómo poder consolarla y exhortar a esa persona que esté pasando lo mismo que usted ya pasó. Y con autoridad usted le va a poder decir, sí, pero yo salí de esa agarrado de la mano de Jesucristo. Moisés fue llevado al desierto, amados hermanos. Y ahí fue entrenado. Porque lo que se le venía a Moisés, como ya sabemos, era liberar al pueblo de Dios. Y no iba a ir a sacar a 10 pelones o a 12 como nos encontramos aquí. Moisés iba a sacar a miles de personas que eran esclavas de un rey. O sea que lo que a Moisés se le venía encima, mis amados hermanos, no era para cualquiera. Lo que a Moisés se le venía encima no era para cualquiera. Y Moisés tenía que ser entrenado. ¿Sabe? En el desierto es donde Dios le va a hablar con más audibilidad a su oído. En el desierto donde se prendió la zarza, dice la palabra, y le habló a Moisés. Y le dijo, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisa santo es. Ahí fue donde Dios le habló a Moisés directamente. ¿A dónde fue que le habló? En el desierto. En el desierto. En el desierto. ¿Alguna vez usted ha escuchado la voz de Dios en el desierto? ¿Usted ha escuchado cuando Dios le habla en el desierto, amado hermano? Yo muchas veces lo he escuchado. Muchas veces he escuchado la voz de Dios en el desierto. Y créame que es una voz con autoridad. Es una voz que no lo va a dejar tirado ni a usted ni a mí. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en el desierto, pastor? No lo sé, mi amado hermano. No lo sé, depende de Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, dice la palabra, antes de llegar a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar pasando por ese desierto y no ve la tierra prometida? Pregúnteme. Muchos años ya de estar caminando en el desierto y no veo la tierra prometida. Pero mi visión no está puesta en esta tierra. Mi visión está puesta en el reino de los cielos. Y eso me hace que continúe caminando y avanzando en el desierto. Y a pesar que usted y yo estamos caminando en el desierto, Dios es tan fiel con usted y conmigo que va a poner oasis en medio de ese desierto para que usted y yo podamos beber agua, pero no agua terrenal, no que ríos de agua viva podemos tomar. Y dice el Señor, le dijo a la samaritana, que el que te viere de esa agua no volverá a tener sed. Se le presentó, mis amados hermanos, a Agar. No sé si ha oído esa historia. Cuando Agar se fue para el desierto y pensó que iba a morir su hijo. Y el Señor le dice a Agar, mira. Y le puso una fuente ahí de agua. Si usted y yo le clamamos al Dios verdadero, Él va a poner una fuente en medio de su desierto. Amén, gloria a Dios. Mi hermano, acepte el entrenamiento. Amén. Acepte el entrenamiento, amado hermano. Porque mire,
Grandes cosas usted va a hacer en el nombre del Señor. Como le digo, queremos el avivamiento de estos grandes hombres de la Biblia. Todos pasaron el desierto. Y en el desierto es cuando Dios nos habla. Ahí es cuando Él se manifiesta. Ahí es cuando Él da respuesta. Ahí es cuando Él viene y nos acaricia. Es duro, mis amados hermanos. Es duro estar pasando por las arenas del desierto. Pero sabe, Moisés nos demuestra que cuando obedecemos el llamado de Dios, Él nos va a respaldar. Ahora le pregunto, ¿quiénes tienen un llamado de Dios aquí? Levante su mano, amado hermano. ¿Quién tiene un llamado de Dios aquí? ¿A cuántos el Señor ya les ha hablado y les ha dicho, yo tengo algo que hacer contigo? Yo tengo algo que hacer contigo, que va a ser para glorificar mi nombre. ¿Cuántos tienen ese llamado? Deje su mano arriba. ¿Cuántos tienen ese llamado? Ahora dígale al Señor, Señor, fortaléceme en el desierto. Señor, yo acepto el entrenamiento que me estás haciendo pasar en el desierto. ¿Sabe, amado hermano? En el desierto es cuando muchos dejamos abandonado lo que el Señor tenía para nosotros. Lo que quiero es instarle hoy que si usted tiene un llamado de Dios, lo retome. Lo vuelva a retomar. Si usted tiene un llamado de parte de Dios a su vida, no lo deje abandonado. ¿Qué hubiese pasado si Moisés no atiende el llamado de Dios? ¿Qué hubiese pasado si Moisés dice, no, yo no lo voy a hacer, Señor? Yo no estoy capacitado para hacer eso. No dudo que Dios hubiera levantado a otro para poder rescatar al pueblo de Israel. No lo dudo, Dios en su soberanía. Pero Moisés atendió el llamado. Atienda el llamado. Atienda el llamado. Si es para cantar, cántele al Señor alabanza. Cántele al Señor alabanza. Si es para predicar su palabra, mire, métase a estudiar, lea la Biblia, ore y agarre el micrófono y predique la palabra de Dios. Si es para ser evangelista, nosotros vamos a evangelizar los días viernes. Vaya, únase con nosotros y vaya a predicarle su campo de entrenamiento a la hora de ir a hablarle a alguien de la palabra de Dios. Porque cuando el Señor lo mande a multitudes, usted ya puede hablarle a alguien de la palabra de Dios. Y usted no va a tener temor de presentarse ante las personas para hablarle de la palabra de Dios. Mi amado hermano, retome su llamado. Retome su llamado, no lo deje aventado, no lo deje tirado. Quiero que vaya conmigo ahí mismo, en el capítulo 3 del 1 al 8. Y dice así, siempre hay en Éxodo 3, 1 al 8, y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dice que se le apareció el ángel de Jehová. ¿A dónde se le apareció el ángel de Jehová? En el desierto. ¿A dónde se le apareció el ángel de Jehová a Elías? En el desierto. ¿A dónde fue que Jacob luchó con un ángel por una bendición? En el desierto. O sea, mi amado hermano, que el desierto no es tan malo cuando vamos agarrados de la mano de Cristo Jesús. El desierto no es tan malo cuando vamos agarrados de la mano de Cristo Jesús. Entonces ya deje de quejarse. Ay, que no tengo trabajo. Ay, que estoy enfermo. Yo ya no aguanto esta situación. Señor, yo ya no puedo más. No, retome su llamado y dígale, Señor, heme aquí, sigamos entrenándonos, Padre, porque para lo que viene es grande para tu vida y para la mía, Señor, porque para ti voy a ganar almas y para mi vida voy a ganar el reino de los cielos como heredad.
Usted piensa que la lucha que usted lleva es por gusto, mi amado hermano, que no va a tener fiel recompensa. La lucha que usted está pasando, mi amado hermano, va a tener una fiel recompensa de parte de Dios. Y esa se llama la herencia en el reino de los cielos. Una vida eterna donde dice, y mire, lo voy a tomar así, donde fluye leche y miel. Donde Él dice la palabra que calles de oro, mares de cristal. Por eso dice la palabra que ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Porque hay calles de oro, mis amados hermanos, y si entran ladrones le van a robar el oro. Ahí no van a entrar ladrones, ni fornicarios, ni adúlteros, ni rameras, ni borrachos. ¿Quiere que le empiece a decir los llamamientos de la carne? Nadie de ellos heredará el reino de Dios. Solo aquellos que traten de buscar al Señor en santidad. En santidad, iglesia. Mire, usted y yo no podemos estar en la semana en el mundo, revolcándonos con el mundo y pensar que venir el día domingo a levantar nuestras manos, eso va a ser un ya, y cuando el Señor venga nos vamos con Él. Para nada, mi amado hermano. La palabra de Dios dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si usted está en el mundo, entonces se denomina ¿cómo? Ay, por Dios, ¿qué pasó, mi amado? Están dormidos. Si usted es amistad con el mundo, entonces ¿es qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. El Señor ya no quiere gente que esté fría, que esté tibia. El Señor quiere gente que esté ardiendo en el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que tibio lo vomitará de su boca, mi amado hermano. Y sabe cómo usted va a aferrarse a la palabra de Dios, cómo usted se va a aferrar a la salvación y la vida eterna, pasando por el desierto. Porque si siempre se mantiene en su zona de comodidad, mi amado hermano, se le va a olvidar a aquel que dio el sacrificio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Le digo porque lo he visto. Lo he visto, amados hermanos, que muchos, cuando ya son bendecidos y prosperados, se olvidan de aquel que les dio la prosperidad y la bendición. Por eso es necesario que estemos pasando diferentes entrenamientos, diferentes pruebas en el desierto, caminando por ahí para que no se nos olvide de aquel que nos llamó a su luz. Lo he visto con mis ojos, amados hermanos, y me duele. Que cuando están tirados en lo de bar, en lo más profundo, aquello donde nadie da ni un 5 por las personas, y viene el Señor y lo rescata de ahí y lo saca, y cuando ya está bien. Salud. Yo me voy a disfrutar con el mundo, papá. Soy próspero, yo me voy para el mundo. Allá lo voy a disfrutar ahora. No seamos malagradecidos, porque esa es la palabra. No seamos malagradecidos con aquel que nos da bendición, con aquel que nos da salud. Mira al familiar que tiene a la par o a su amigo que tiene a la par. Mira a su hijo. Mira a su hijo que está a la par suya. Mira a su esposa. Esa es una bendición de Dios. ¿Y cómo le vamos a pagar a nuestro Señor Jesucristo siendo infiel a nuestras esposas, amados hermanos? ¿Cómo le vamos a pagar a nuestro Señor Jesús siendo infiel a Él? Mire, los deleites de este mundo, mis amados hermanos, van a pasar. Los deleites, dice la palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Sus palabras son para siempre, mis amados hermanos. Y si Él le ha prometido a usted que por medio de Él, por medio del Hijo de Dios llamado Jesucristo, usted es salvo, usted es salvo. Amén. Sigamos el capítulo 3, 1:8 y dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondiendo: heme aquí. Heme aquí. ¿Cómo le va a decir usted cuando el Señor le haga el llamado? Heme aquí. Heme aquí. Póngase en pie. Solo un ratito, póngase en pie. Cuando el Señor le diga, aquí dice: viendo Jehová que iba
que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Ahora el Señor le dice, viendo lo que usted va para la zarza, porque usted le llama la curiosidad de ir a ver lo que hay ahí, y le dice: Francesco, Francesco. Le dice: hermano Aníbal, quita el nombre de Moisés de ahí y ponga su nombre. Le dice: hermano Oscar. ¿Cómo le va a responder? Ahora dígale así: heme aquí, Señor. Porque somos del ejército de Jesucristo. Heme aquí, Señor. Envíame a mí como buen soldado de Jesucristo. Heme aquí, Señor. Así le contestó Moisés. Tome su asiento, mi amado hermano. Y dice: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído de su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y de sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Sabe? El Señor estaba preparando a Moisés para algo grande, mis amados hermanos, y ahí lo hace ver y le dice que lo va a mandar a que sea el libertador de Egipto. Ahora el Señor lo manda a usted a que liberte a cada uno de sus familiares, a cada uno de sus amigos, a cada uno de sus conocidos, a cada una de las personas que usted le pueda hablar de la palabra de Jesús. Usted es un Moisés predicando la palabra de Dios y rescatando a esas personas que están esclavizadas en el pecado. Amén, gloria a Dios. Usted es ese Moisés, mi amado hermano, déjeme decírselo. Usted y yo somos ese Moisés que cuando le hablamos a alguien y lo libertamos de la cadena del enemigo, lo libertamos de la cadena del pecado, usted está haciendo la función de Moisés, como Moisés libertó al pueblo de Israel. Mira, amado hermano, yo me gozo cuando un converso acepta a Jesucristo y se convierte en su hijo. Porque en ese momento está haciendo rota las cadenas de esclavitud. En ese momento el Señor viene y corta esas cadenas que lo atan al pecado, amado hermano. Y hay una transformación, dice la palabra. Hay una explosión dentro de nosotros, que esa explosión se llama Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Cristo, entra el Señor a su corazón y empieza a cambiar, y empieza a cambiar, y empieza a cambiar todo aquello que nos ataba al pecado. Para ir cerrando, mis amados hermanos, cuando usted esté pasando por el medio del desierto, como le decía, no es porque Dios no lo ame, lo está entrenando para la victoria que viene. Cuando usted esté pasando en medio del desierto, no es porque Dios no lo ama, al contrario, lo está entrenando para la victoria que viene. Solo uno quiere recibir victoria. Cuando usted esté pasando por el desierto y esté siendo entrenado por el Dios Todopoderoso, es porque lo está preparando para la victoria que viene a su vida. Amén. ¿Cuántos quieren victoria? Amén. A los hombres, no dije a la victoria, dije victoria. No les dije a la victoria. ¿Cuántos quieren victoria? Amén. Mire, yo estoy ansioso, mi amado hermano. Estoy ansioso de que me pongan ya las otras 2 inmunoterapias y que me hagan el examen. Y no es porque yo necesite que un hombre me dé una respuesta, sino porque con esa respuesta yo sé que grandes cosas se van a desatar. Amén. Ahora llegaban a hacer unas cosas a casa y estaban unos hombres ahí y empecé a hablarles de la palabra de Dios. Porque mire, amado hermano, donde lleguemos tenemos que hablar de la palabra de Dios. Usted y yo no nos podemos quedar callados. A donde usted llegue, hable de la palabra de Dios. Y si no hay persona, siéntese, ponga un montón de peluches y piedras, mire, y póngase a hablar de la palabra de Dios. ¿Sabe? Allison, cuando ella era pequeña, unos, ¿qué? 4 años, 2, 3 años. Tenemos la foto, mi amado hermano, un día se la voy a enseñar.
ponía todos sus peluchitos. Mire, le gustan los peluches, el gran conejo que anda ahí, mire. Ponía todos sus peluchitos hacia alrededor. Agarraba el lignario, que como que era la Biblia, y empezaba a predicarle a los peluchitos. Así como ella hablaba, les decía, arrepiéntase. No les decía así. Les hablaba, les decía que Dios los amaba, que Dios los cuidaba, y le empezaba a hablar, evangelizar a los peluches, mi amado hermano. ¿Por qué no nosotros vamos a dejar de parar de hablar la palabra de Dios a los que no la conocen? Mire, hoy mi esposa dice, cuando el peluchito estaba sentado y el peluchito se iba así de lado, que se iba cayendo, lo levantaba y no se duerman, le decía, no se duerman en el culto, le decía. ¿Entendió, hermano? No se esté durmiendo en el culto, amado hermano, si la palabra es para usted y la palabra es para mí. Abra sus ojos. No le vaya a pasar lo de las vírgenes de la semana pasada que predicábamos, que estando dormido en el culto y de repente abra sus ojos y que se dijeron todo, va a decir. Se enojaba porque el peluchito se iba cayendo y le decía, no se duerma, estamos en el culto. Ahora usted y yo somos llamados a ser un Moisés, a libertar al pueblo de las cadenas de esclavitud. Acepte el llamado del Señor, amado hermano, no tenga miedo. No tenga miedo de aceptar lo que el Señor quiere hacer en su vida, mi amado hermano, porque todo lo que el Señor hace para su vida es para bien, es porque va a haber una victoria, amado hermano. Mire, la palabra del Señor dice que vamos de victoria en victoria. ¿Y cómo se va de victoria en victoria? Pasando prueba tras prueba. ¿Cómo va a tener victoria si no tiene prueba? Dígame. No se tiene victoria si no hay prueba, mis amados hermanos. Y qué rico se siente cada vez que superamos una prueba. En el nombre de Jesús la superamos y decimos, uno respira. Una vez más, el Señor me ha ayudado. Una vez más, el Señor me ha librado. Como le digo, estoy ansioso, yo ya quiero. Yo, si me la está poniendo cada 3 semanas, yo le voy a decir semanal, póngamela, le voy a decir. Porque yo quiero ver esa respuesta. ¿Y qué va a pasar, pastor, si le dicen que todavía el cáncer ahí está y que está peor? Voy a seguir lo que sigo haciendo, predicando la palabra de Dios, porque no dependo de un resultado de exámenes, dependo de la voluntad previsible de Dios a mi vida. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Que por más que yo atraviese desierto tras desierto tras desierto, no me importa, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y le insto a usted que por más que pasen los desiertos, no se detenga, no se detenga, siga avanzando, siga avanzando. Un ejército para vencer no puede tirarse para atrás. Cuando un ejército retrocede, pierde. Y el ejército de Dios nunca ha perdido una. Amén. ¿Me escuchó? El ejército de Dios nunca, óigalo, nunca ha perdido una batalla. Nunca. Cuando el enemigo pensó que ya lo había derrotado, fue cuando el Señor nos dio vida eterna a usted y a mí, por medio de Jesucristo. El Señor nunca pierde una, mi amado hermano. Y si usted y yo estamos en Cristo, no vamos a perder ninguna. Y me dirá, ay pastor, pero si se muere de esa enfermedad, sabe, para mí va a ser victoria, porque entonces voy a estar delante de mi Padre. Y es por lo que yo estoy luchando el día de hoy, y es porque le insto que usted luche el día de hoy por su salvación y su vida eterna. No la descuide, mi amado hermano, no descuide la salvación que el Señor le ha dado. No la descuide. Yo quiero que se lo grabe aquí en su mente. Cuando vaya a ver algo que no tiene que ver, cuando tiene que hacer algo que no tiene que hacer, usted diga, no voy a descuidar mi salvación. Y siempre le voy a instar a eso. No voy a descuidar mi salvación. Dígalo. No voy a descuidar mi salvación. No voy a descuidar mi salvación. Cuando el amigo venga y le diga, no mate esta, mamá. Si es gaseosa, sí, dígale. Alcohol no quiero. Fumate este purito de droga, de marihuana, ve. Este te va a hacer flotar y te va a hacer que te olvides de todos tus problemas. No, gracias, dígale. Yo me fumo una dosis del Señor Jesucristo y créeme que mis problemas desaparecen, decimos. ¿Sabe, amado hermano? El Señor no ha perdido una. Y no creo que vaya a perder una. Él es perfecto. Él es Dios eterno. Él es inmutable. Él no cambia. Y no va a cambiar.
porque Él es Dios Todopoderoso. ¿Sabe? Cuando esté pasando por el desierto, oiga bien esto, cuando usted esté pasando por el desierto y supere el entrenamiento, entonces usted y yo vamos a ser promovidos a un rango mayor. O todo el tiempo se quiere quedar como soldado raso. ¿Cuántos quieren ser capitanes? Amén. Coroneles. ¿Cuántos quieren tener un rango mayor en el reino de los cielos? Amén. Entonces, cuando usted pasando por el desierto en el entrenamiento, usted está siendo preparado para subir de rango. ¿Me escuchó, amado hermano? Amén. Usted está siendo preparado para subir de rango. Sí. Ya no como soldado raso. Usted va a subir de rango espiritual. Cuando usted suba de rango, ya no cualquier cosa lo va a venir a mover. Tiene que ser un ataque fuerte para que usted pueda tambalear. Y como va a estar preparado, se va a fortalecer más. Y ahí donde podemos decir que vamos de victoria en victoria. De victoria en victoria. Hasta que Cristo venga. Por usted y por mí. De victoria en victoria. Repite, y con esto vamos cerrando, hermano. Quiero que repita, yo quiero que se lo grabe en su mente. Diga, mi desierto Mi desierto es mi campo de entrenamiento es mi campo de entrenamiento para ser promovido a un rango más alto en lo espiritual. para ser promovido en lo más alto espiritual. Resista como buen soldado de Jesús. Pelee la buena batalla de la fe. Y lo que va a tener al final va a ser su salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ya vení? ¿Sabe? Yo he pasado muchos desiertos. Quiero cerrar con esto. Y cuando le digo que subí en rango espiritual, no ha sido en mi fe, sino que en mi Señor. O no ha sido porque yo tenga los méritos, no. He peleado la buena batalla en el desierto. Y cuando le digo de subir de rango espiritual, mi amado hermano, es porque ¿sabe cómo comencé? Lavando los baños de una iglesia, a todo orgullo. Pasé 5 o 6 años. 6 años lavando los baños de la iglesia con todo orgullo y lo volvería a hacer. Barriendo todas las instalaciones de la iglesia y lo volvería a hacer. Quitando los chicles de debajo de la banca de toda la iglesia y lo volvería a hacer. Y me gozaba, mi amado hermano. Cuando llegué a El Salvador con mi esposa, quisimos volver a limpiar las sillas, a limpiar el templo, a lavar los baños, pero ya no éramos los mismos. El Señor nos había promovido de rango porque habíamos pasado por el desierto y habíamos soportado la prueba. Y nos manda al desierto para prepararnos para la prueba más fuerte que venía. Quiero que me entienda bien esto. Cuando llegamos a El Salvador, pensamos que la negativa de la residencia era lo último, para eso nos había matado. Pensamos que se nos había acabado la vida, que eso era lo peor que nos podíamos haber hecho. Y nos presentamos ante mi pastor con orgullo, mi pastor Quesada allá en El Salvador. Y le digo, pastor, aquí estamos. Queremos volver a servir y lavar los baños de la iglesia. Pero el Señor ya nos había movido de rango y nos dijo, no. No. Ahora van a estar a la entrada recibiendo a todos los hermanos que vengan. Y ustedes les van a hablar ahí a los hermanos. Y sabe, nos puso el Señor ahí. Y yo no sabía qué es lo que el Señor quería con nosotros en ese momento. Nos había promovido de rango. Y no sabe, no tiene idea de cuántas personas, para gloria de Dios, fueron fortalecidas con nuestro testimonio ahí en esa iglesia. Y lo puedo decir y sé que nos están viendo. No sabe a cuántas almas les llegamos por medio de hablar con ellos en la entrada de la iglesia. El Señor nos promovió de rango. Solo me recuerdo de un señor, un hermano que se llamaba Miguel. Yo le decía Miguelito de cariño. Ese hermano llegaba todos los domingos y me decía, hermano, ¿puede orar por mí? Él tenía una enfermedad muy dura. Me decía, ¿puede orar por mí? Mira, hermano, cuando usted ora, se me quitan los dolores y yo me voy a la casa y me siento bien. Yo le decía, no soy yo, es Jesús obrando en su vida. Él murió. El hermano Miguelito murió.
Pero justo el domingo, antes de que él muriera, él murió un día martes. Él llega donde estaba yo y me dice, hermano Héctor, quiero que ore por mí, pero que hoy quiero reconciliarme con Jesús. Quiero volver a hacer la oración de fe. Y la hicimos. Y el día martes él murió. Y yo me alegré. Me gocé. Porque yo sabía que Miguelito había pasado la presencia de Dios. O sea, el Señor ya no había movido de rango. Ya no estaban lavando baños los esposos por tío. Ya estaban en la entrada recibiendo a todos los hermanos. Y así, bien bonito con el uniforme de la iglesia, así para ahí. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Uno se siente muy sabroso cuando llega usted a la iglesia y alguien lo está recibiendo cordialmente. Pero yo no sabía que el desierto, yo dije, bueno, el desierto terminó, no nos fuimos para Suecia, qué bien. El Señor nos estaba preparando porque venía la prueba más fuerte hasta el día de hoy, que ha sido el cáncer en mi vida. Y sabe, estoy luchando en este desierto, me estoy entrenando, fortaleciendo mi fe, porque el Señor ya habló que la bendición ya viene. Amén, gloria a Dios. Ya habló, mis amados hermanos, que la bendición ya viene. Y no me lo ha mandado a decir solo por una persona, por varias personas. Y sabe, y yo sé que después de la bendición voy a ser vuelto al desierto. Y así voy a vivir hasta que Cristo venga. Porque así voy a decir de victoria en victoria. Gloria a Dios. De victoria en victoria. Es duro cuando Dios hace el llamado y tenemos que salirnos. Es duro cuando Dios hace el llamado y tenemos que abandonar lo que más nos gusta. Es duro cuando el Señor hace el llamado y tenemos que dejar la comodidad de nuestro hogar. Mi hermano Oscar ya lo vivió. Tuvo que dejar la comodidad de su hogar. Tuvo que dejar la comodidad que él tenía. Tenía una casa muy preciosa. El Señor le habló, le dijo, tienes que dejar esto. Tenía que pasar por el desierto. Y probar las mieles de Jesús. ¿Te dejó en todo el desierto ese? ¿Jesús te dejó en algún momento? No. ¿No? De hecho, lo conocí profundamente en su corazón, en una pieza de un alquiler. Amén. Ahora le pregunto, que su desierto sea para fortalecer su fe, que su desierto sea para prepararse para la victoria, que su desierto sea para poder estar listo cuando vengan más pruebas, amados hermanos. Luche como buen soldado de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dejar a la hermana Rocío. Dios les bendiga. Amén. Bueno, yo suelo hacerlo al principio del culto, pero no lo hice, no estaba preparada, pero realmente sí estaba preparada. Siempre me gusta traer así como alguna manualidad o algo para explicar lo que el Señor ha hablado conmigo en la semana y todo eso. Y justo hoy nos tocó hacer algo en casa. La vez pasada les contamos que nos tocó sacar las cosas de casa. Hoy otra vez tuvimos que volver a hacer lo mismo. Y, o sea, cuando nos dijeron que teníamos que sacar las cosas de casa, para nosotros fue como otra vez. Y hablé con mi madre en ese momento y ella me dice, hay que pagar un sacrificio. Yo dije, qué buena lección. Y sin renegar. Fue lo que el Señor me dijo, sin renegar. Y buscando entre los papeles que yo tenía guardado, yo tengo aquí una hojita de petición. Yo siempre creo que las hojas de peticiones no tienen la magia, sino que la fe con la que usted llena esa hoja de peticiones. Yo esta la llené el 12 de enero del 2016. Y justo la leía, y yo no sé si quizá quien me quiera ayudar para que miren que no es mentira. No, Alison no. Para que miren que no miento lo que yo escribí acá. Aníbal no, porque van a decir, como es la familia, los están ayudando. Poneme el hermano Aníbal, el hermano Oscar, cualquiera de los dos. El hermano Oscar. Todo esto no, porque son muchas cosas, de acá hasta acá. Léeme qué dice esa petición. Que nos regales la casa donde vivimos en Suecia. Donde vivíamos antes. Donde vivíamos en Suecia. Esa es la casa donde estamos viviendo ahorita. Y luego, desde acá hasta acá. Señor, te pido
por un lugar un local para tu ministerio en Suecia. Señor Jesús, ayúdanos a poder pagar la camioneta sin atrasarnos en ninguna cuota. Gloria a Dios. ¿Por qué les traigo eso a memoria, hermanos? Porque dice en Habacuc 2:3, aunque la visión tardare, aún por un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo? Un día, 2 días, 1 año, 10 años. ¿Cuánto me tardó a mí del 2016 hasta el año pasado? Dice la palabra del Señor, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Eso es hermoso. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Y cuando mi esposo preguntaba, ¿quién tiene promesa del Señor acá? Yo me gozo, ¿quién tiene promesas y quién tiene llamados? Tarde o temprano se va a cumplir. Yo no me acordaba de todo lo que yo había escrito acá. Y yo le puedo decir que tiene fiel cumplimiento el Señor, porque la camioneta nunca se trazó ninguna mensualidad, aún estando en El Salvador. No la pagamos nosotros, pero la pagó el Señor Jesucristo. Siempre usa ángeles, siempre, siempre. Si usted en este momento no tiene la economía para pagar algo, ore al Señor, ore y Él va a mandar un ángel. ¿Cómo, dónde? Yo no lo sé, pero yo sí le puedo dar testimonio de que la mayoría de las que están acá, el Señor me ha contestado. Y el Señor me inquietaba ahí, que yo tengo que compartirles. Más de alguno necesita saber que si el Señor les ha prometido algo, Él lo va a cumplir. No importa el tiempo, porque Él no miente. Estamos aquí en un local de Ibejeli. Cuando estábamos en el apartamento de Aníbal, celebrando los primeros cultos, y fuimos a buscar un local a otro lugar, nos dijeron eso es imposible. Ustedes tienen que asociarse a una iglesia luterana, si no, nunca van a tener un local, jamás. Y aquí somos un testimonio vivo de que el Señor cumple lo que promete. Amén. Él siempre, no importa cuánto espere. Si usted ha esperado 5 años, espere un poco más, no desespere, no abandone, no abandone. Tiene promesa del Señor, se va a cumplir. Porque aquí está, no es mentira. Yo quizá ya me había olvidado lo que yo había escrito acá, pero el Señor siempre nos trae a memoria todo lo que hace por nosotros. Y quiero que les quede muy, muy plasmado en su corazón Habacuc 2:3. Él no miente, no miente. Todos los que tenemos promesa se va a cumplir. Amén. Solo quería compartirles eso y pues me tocaba mucho el Señor para compartir. Y no para gloria mía, sino que para la gloria del Señor. Y un día yo creo que de estas son muchas peticiones, pero creo que solo 2 nos están haciendo como falta para ser contestadas. Desde el 2016 hasta esta fecha, hay que persistir en el Señor. Y el Señor no paga mal. Yo creo que es el empleador que mejor nos paga. Es el mejor trabajador, el mejor empleado que le podemos trabajar. Dios les bendiga. Amén, gracias. Gloria al Señor, ya ve, hermano. Y eso le dice ahora que ahora nos estaban sacando, era porque van a legalizar donde vivimos. Cuando digo legalizar es que lo van a hacer para viviendas habitables de personas, o sea, no como oficina, porque ahí está para oficinas. Pero ahora lo van a hacer para que sean casas. Y sabe que hace una semana, el Señor mandó a una sierva, a una pastora, llega a la casa y dice, el Señor me ha puesto que le demos 7 vueltas a la casa. Yo no sabía por qué. Y salimos los locos a darle 7 vueltas a la casa. Descalzos. Y se me vino a memoria, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será nuestro. Y eso es en lo material, amado hermano. Ahora imagínense en lo espiritual. Amado hermano. Y le voy a traer memoria, pues primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Preocúpese del reino de Dios y Él se va a preocupar de las cosas materiales y terrenales para usted. Preocúpese de su salvación y su vida eterna. Y mientras es levantado, el Señor se va a preocupar por usted aquí en la tierra. No le va a hacer falta nada.
No le va a hacer falta nada. Se lo digo yo, que no le va a hacer falta nada. Amén. Y como dice Habacuc, aunque la visión tardare, esta tendrá fiel cumplimiento. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro.